Fernando Salazar, profesor de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, nos acompaña a esta hora de la mañana. Precisamente, profe, muy buenos días para hablar de este tema que nos desconcierta. Amanecemos unos días con sol, lluvia a la media mañana, después en la tarde. Estamos en esta época de lluvias. ¿Qué podemos esperar o por qué se han intensificado las lluvias? Bueno, muy buenos días, gracias por tenerme acá. Una de las cosas que digamos que tenemos que pensar es que el clima está cambiando. Seguramente han oído hablar del cambio climático. Una de las consecuencias de eso es que lo que conocíamos y aquello a lo que estábamos acostumbrados normalmente, pues ya no va a ser así, ni es así ahora ni va a ser en el futuro. ¿Por qué está lloviendo más duro? Con el cambio climático pasa una cosa en la atmósfera y es que allá hay como un balde o un recipiente. El cambio climático ha hecho que ese balde se vuelva más grande. Más grande significa que recoge más agua y la puede soltar en cualquier momento. Por eso, por ejemplo, en el Valle de Aburrá y en muchos lugares del mundo hemos evidenciado recientemente lluvias que nunca antes habíamos visto. Pero el profe Inesperadas y mucho más abundantes. Y va a seguir pasando. me dejó preocupado el profesor porque entonces el nombre de la eterna primavera hay que irlo bajando. Sí, hay que acostumbrarnos a que con el cambio climático va a cambiar todo, porque es que del clima depende cuánto llueve, la producción agrícola, el caudal del río Medellín, la producción de electricidad, en fin. Las cosas están cambiando y nos va a tocar cambiar con el cambio. ¿Pero cambiar es sinónimo de malo o no necesariamente? No necesariamente, pero con el cambio climático sí hay muchas cosas malas que se avisoran. La buena noticia es que con la ciencia y la técnica moderna somos capaces de prever muchas cosas y esas previsiones nos dan oportunidad de actuar para que no nos vaya tan mal o para reducir los impactos. Por ahí hay que avanzar muchísimo. ¿Cómo En ese define usted el sentido, cambio profesor, climático? pues, Cata, perdón, como la definición del cambio climático, porque uno es el panorama de lo que nos imaginamos nosotros que puede ser el cambio climático, y para poner en contexto el resto de la conversación, ¿cómo definimos el cambio climático? Desde que los humanos descubrimos la manera de convertir calor en movimiento, se llamó la revolución industrial, aprendimos a quemar carbón, después petróleo, gas, empezamos a arrojar a la atmósfera unos gases que se llaman de efecto invernadero. Pensábamos en esa época que eso no tenía ninguna consecuencia, aprendimos con el tiempo que sí, esos gases se han venido acumulando durante siglos y hemos cambiado la composición de la atmósfera. Esta en la que vivimos no es la que existía. Eso trae muchísimas consecuencias, consecuencias que se ven, por ejemplo, en la lluvia. Entonces, que cambie el clima es que aquella ciudad que llamábamos de la eterna primavera, de pronto nos toque buscarle otro nombre porque ya esa no va a ser la ciudad. Ay, no, Puede qué ser de la triste. eterna llover. Ahora, con el cambio climático pasa que empezamos a saltar entre extremos. Ustedes han visto seguramente las noticias de, bueno, son expertos en Bogotá, donde al mismo tiempo hay racionamiento e inundaciones. Eso es uno de los síntomas previstos del cambio climático desde hace mucho tiempo. Pero mire nuestra Max Enríquez. Acá Max Enríquez y yo somos muy amigos, pero aquí, profesor, hablamos del clima todos los días y siempre nos llevamos esa misma sorpresa de pues unos soles que son bastante fuertes y después luego estamos hablando de una inundación en la noche o de un derrumbe. Básicamente, y teniendo en cuenta pues ese sentido de lo que usted nos menciona del cambio, no sobrevive al cambio el más fuerte, sino el que más fácil se adapte a los cambios. En términos de adaptabilidad, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Digamos que la tecnología nos ayuda un poco para prever estos cambios, pero siempre nos coge de alguna manera desprevenidos en términos de infraestructura vial o en términos de pronto comunidades rurales para efectos agrícolas. ¿Cómo nos debemos preparar? Porque el cambio ya llegó, lo estamos viviendo, pero en definitiva hay que mirar en perspectiva también qué hacer entonces para que no nos coja tan desprevenidos estos cambios tan extremos. Hay cuatro cosas que yo creo que son fundamentales por hacer en el Valle de Aburrá. La primera es dejar de urbanizar las laderas de manera tan agresiva como lo hemos hecho. Ya hemos cubierto más o menos el 25% del Valle de Aburrá, la cuenca del río. No deberíamos crecer mucho más que eso. Eso se puede lograr vía el ordenamiento territorial. Otra cosa es que hay que buscar todas las maneras posibles de darle espacio al río. Ese canal que conocemos del río Medellín o Aburrá se construyó con la idea de que el río nunca se saliera de ahí. Así lo diseñaron los ingenieros del siglo XX
pero eso ya no se puede cumplir. O sea, eso tiene límites, nos va a tocar pensar en maneras de que el río y sus afluentes, no hablo solo del canal, se salgan, hay que darles espacio. ¿En dónde? En lugares lo más controlados posible, eso se puede hacer. Lo tercero es que hay que tranquilizar el agua. Miren, nosotros construimos un sistema de alcantarillado de agua lluvia que funciona más o menos así. El agua cae aquí sobre el techo, va a unas tuberías, baja muy rápido, va por otra tubería, va a una quebrada lo más rápido posible y la quebrada lo lleva al río lo más pronto posible. Eso es como un acelerador de agua. Cogemos la lluvia y la llevamos al río, como decimos coloquialmente, a la lata. Así se diseñó, esa era la idea de diseño del alcantarillado. Eso se puede cambiar y se debe cambiar. Por ejemplo, se puede, y yo he recomendado eso, implementar en las licencias de construcción. Vea, yo le doy permiso de construir otro edificio, pero ayúdeme a tranquilizar el agua. Incluya cosas en su diseño, no me entregue el agua a la lata cuando esté lloviendo. Si vamos haciendo cosas de esas, muchas, podemos ir acumulando una capacidad que con el tiempo evite inundaciones tan desastrosas como hemos visto en otras ciudades del mundo. En Porto Alegre hubo 1 millón de damnificados hace poco, Pakistán se inundó el 25%, Houston por la urbanización aumentó su probabilidad de inundaciones en 21 veces, en fin, tenemos muchas evidencias y aquí va a pasar. Profesor, pero cuando usted nos dice que el río Medellín prácticamente ya superó la expectativa de ese momento que tenían los ingenieros, ¿qué hacer? Porque la ciudad está construida a partir del río, es decir, uno no vería espacio para hacer obras de gran magnitud, ¿o cuál sería la solución? Es que no es solo pensar en el río, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, que hay que detener la urbanización en las laderas, es porque el agua lluvia que cae en las laderas hay que retenerla ya temporalmente para que no llegue muy rápido al río. Con la urbanización convertimos el valle como una especie de bañera. Propongámosle a la gente el experimento en la casa, cojan una bañera de bebé, una ponchera, echen agua en los lados, eso es la lluvia, y se inunda el fondo. Si el agua se quedara un ratico más en las laderas, no inundaría el fondo. Ahora, y lo dijiste muy bien, nosotros en el fondo tenemos infraestructura crítica. A mí me preocupa, por ejemplo, el metro lo queremos mucho, lo usamos mucho, dependemos mucho, esta ciudad sin metro no funciona. Es una infraestructura absolutamente crítica que se decidió hacer al lado del río, o sea, el muro del río es el metro y el metro no tolera daños porque es un tren, entonces no se puede medio hundir nada. Entonces, apunta la fecha de esta grabación. Para proteger el metro, que ya han hecho supuestamente trabajos de mitigación. Sí, claro, eso ya está muy bien, hay que si un muro se cae hay que reparar el muro, pero eso no es, eso es la táctica, esa no es la estrategia tiene que ser reducir el riesgo de inundación, hay que evitar que el agua llegue tan rápido. Miren, los cálculos más o menos viejitos y algunos no tan viejos decían, vea, el río Medellín, por mucho que se crezca, le van a pasar 500 metros cúbicos por segundo. Para que la gente me entienda, un tanque de 1 metro cúbico es muy común, de esos de finca, de casa. Imagínense 500 tanques de esos por segundo, pasando por el río. Ese era como un caudal inmenso, decían, no, pues, eso ocurrirá si acaso una vez en 100 años, eso era más o menos el cálculo que había del río. Ese caudal ya lo hemos visto varias veces en el río. Y nosotros, en estudios que hemos hecho desde la Universidad de Antioquia y con colaboradores, hemos calculado que el caudal del río, por el cambio climático, que va a hacer que llueva más duro, más combinaciones de que la ciudad se siga expandiendo, se siga urbanizando como se ha venido haciendo, ese caudal se podría duplicar, o sea, 1000 metros cúbicos por segundo. ¿Saben qué significa eso? Significa meter el río Cauca en Hidroituango, ese es el caudal del río Cauca en Hidroituango promedio, 1000 metros cúbicos, hacerlo pasar aquí por la ciudad. No tendríamos una mini hidroeléctrica. No cabe, simplemente, o sea, nos podemos tener inundaciones de esas que hemos visto en las noticias. Ahora, más adelantar una pregunta, ¿cuándo puede pasar eso? En este momento es en cualquier momento. ¿Es tiempo de intervenir los sumideros de la ciudad, el acueducto también? Quizás está planteado para una época en la que no teníamos las condiciones que se están presentando hoy. ¿Qué hay que hacer en intervención de ciudad? Sí, la ciudad se construyó, como lo dijiste muy bien, para un clima que está dejando de existir. O sea, ese alcantarillado, esas ideas, yo no estoy cuestionando el diseño que hicieron del canal, hicieron un trabajo tan bueno que no nos hemos inundado todavía, o sea, es muy bien hecho.
pero no es infalible. Entonces hay que cambiar el alcantarillado, hay que cambiar la forma de entregarle el agua al río, hay que tranquilizar el agua. Hay muchas técnicas inventadas, no hay que reinventarse el río. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pues las tenemos que hacer entre todos. Por ejemplo, una cosa que puedo hacer ya, yo le he dicho, incluyan una norma, exíjanle a toda nueva construcción que no entregue el agua como se ha hecho siempre, sino que incluya tanques de lluvia, la retenga temporalmente. Yo le digo a eso, tranquilice el agua, téngala un momentico y cuando pase la tormenta, váyala soltando al alcantarillado. Un edificio que haga eso no tiene efecto, pero si muchos lo hacen y eso se va promoviendo con el tiempo, podemos tener efecto. Ahora, hay que parar la urbanización y a mí, sí, claro, yo digo eso y, pero es que yo tengo un lote que vale mucho, voy a construir, en fin. Sí, está bien, vamos a tener que encontrar la manera como sociedad de hacer acuerdos que también son económicos. Vamos a tener que compensar eso. Los que vivimos abajo, y aquí en Teleantioquia, los que vivimos al lado del río, ustedes están al lado del río, mi oficina también, yo estoy en zona de riesgo de inundación. Los que vivimos abajo vamos a tener que hacer un acuerdo para pagarle a los de arriba, para que no construyan, para que tengan el agua, para que hagan cosas, para que no nos inundemos. Porque las inundaciones son más caras que cualquier cosa. Aquí lo de prevenir es más barato que curar y mejor que curar, aplica todo. Lo que nos ahorremos por no mitigar las inundaciones lo vamos a perder por inundaciones. Profe, ¿cómo estamos en tecnología? Veíamos ayer, por ejemplo, el desbordamiento del río Cauca allá en Venecia, en Bolombolo. Cerca de 11 familias tuvieron que ser evacuadas, 75 personas. ¿Funciona el SIATA? ¿Funcionan las alertas tempranas? El SIATA es un tesoro y esa era la cuarta cosa que no la dije ahorita. Tenemos que tener sistemas muy robustos de alerta temprana y tenemos que educar a la gente también. Por ejemplo, el deprimido que hay justo al frente de EPM, el deprimido del río, tenemos que estar dispuestos a cerrarlo. O sea, y todos los deprimidos que hayamos al lado del río, porque esos deprimidos, yo he visto al río, lo he visto en videos, he visto al río casi al nivel de desborde en el deprimido y el deprimido lleno de gente en un taco. Eso no puede pasar, porque estamos a nada de que el río se meta. ¿Quién nos ayuda a evitar tragedias de esas? Los sistemas de alerta temprana. El SIATA es un tesoro de esta ciudad, o sea, el SIATA es un avance inmenso en ese sentido. Cosas de las que yo les he dicho acá están basadas en datos del SIATA. Ellos miden, tienen equipos, tienen visión de largo plazo. El SIATA hay que fortalecerlo más y más y más y más y más. Lo que les digo de la lluvia lo sabemos en parte porque tenemos un radar meteorológico. Mucha gente no sabe eso, pero tenemos un radar aquí arriba como por Santa Elena que nos deja a quienes estudiamos estos temas, por ejemplo, ver la lluvia cada 5 minutos. Cada 5 minutos cuánto está lloviendo y eso es crítico, mantener esos sistemas es esencial y la capacidad, porque esos datos no se analizan solos, eso lo analiza gente muy bien preparada que trabaja en el SIATA y eso a mi juicio hay que fortalecerlo más y más. Profesor, así como el clima, lo llevo al otro extremo. Ajá. Estamos hablando de las lluvias, pero cerramos un 2024 como el año más caliente de la historia de Colombia. Subimos incluso 1,5 grados versus la época preindustrial, que también sería muy bueno que nos explicara eso qué significa, porque uno dice 1,5 grados, bueno, pareciera imperceptible, pero hablar de la época preindustrial, y usted que es todo un experto, a mí el clima me apasiona, entonces que nos explique bien eso qué significa, porque de eso nos lleva también a hablar de la capa de ozono, de la falta de nubes que también nos está acompañando en este momento en la actualidad en el país y en el planeta en general, y cómo podría eso afectarnos cuando comience a hacer sol, porque hoy la lluvia nos preocupa, pero vienen también unas temperaturas y estamos viviendo unas temperaturas tan fuertes que podrían incluso superar lo que aguantaría un ser humano. Y hubo una época que llamamos preindustrial, que es antes, digamos, del siglo XIX, que es cuando los humanos casi no quemábamos carbón, petróleo, gas. Eso lo hacíamos muy poquito y eso es lo que llamamos preindustrial. Hoy en día somos capaces de calcular cómo sería el clima así, si no hubiéramos quemado todas esas cosas. Y lo vemos hoy y lo comparamos. Entonces comparamos cómo es hoy en contraste con cómo era antes de que le tiráramos todos esos gases a la atmósfera. Y lo que vemos es que en promedio global
La temperatura del planeta hoy es 1.5 grados más alta que la de allá. Y ahí los científicos nos equivocamos. Y me culpa, necesitamos que comunicadores, expertos y comunicadoras como ustedes expliquen esto mejor. Porque es que a la gente 1.5 grados no le preocupa, y menos si uno vive en Santa Elena, qué delicia 1 grado más, pues eso suena a muy poquito. Entonces hay que explicarlo mejor. Les doy otra manera de entender ese 1.5 grados. Miren, lo que estamos haciendo hoy en día es atrapando energía en el planeta, y esa energía se libera súbitamente en tormentas, en inundaciones, en huracanes, en eventos que nos afectan mucho. Esa energía equivale a 1.5 grados, que suena muy poquito, pero se los traduzco a energía. Miren, el cambio climático hoy está atrapando en el planeta más o menos la cantidad de energía que liberarían 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima al día. O sea, imagínense eso, estallen en su cabeza, solamente en su cabeza, 600.000 bombas nucleares como la de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. 600.000 bombas de esas, ¡pum! Cojan toda esa energía, inyéctensela al planeta. Y hagan eso diario. Eso es lo que estamos haciendo. ¿En qué se siente eso? En 1.5 o 1 y pico grados de temperatura. Lo que pasa es que no lo sentimos mucho porque la mayor parte de esa energía se está quedando atrapada en el océano. El océano nos ha protegido y por eso se está expandiendo. Pero el océano tampoco tiene una capacidad ilimitada de protegernos. Entonces, esa energía la vamos a empezar a sentir. ¿Dónde? Inundaciones, huracanes, la piel, tormentas, el cáncer que ha aumentado. la piel, sequías, racionamientos, ahí es donde se siente ese 1.5. La ciencia nos aconsejó hace tiempo, no deberíamos pasar de 1.5. Bueno, profesor, ya estamos llegando. Le cuento que ha generado muchas interacciones su participación con nosotros. Por ejemplo, dice Luz Estela, se debe escuchar a este profesor de forma urgente. Nata, vamos a clase con el profe. Quedamos Traigamos de ir a clase a aprender. Estos Juan temas Fernando son Salazar. muy importantes que la gente los entienda, tenerlos en mesas como estas, porque es cuestión de todos podemos en un pequeño cambio generar una gran transformación. Muy bien, Juan Fernando Salazar, profesor de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, gracias por estar con Gracias, nosotros, muy profe. amable. Gracias por invitarme.